¿Sabías que San Felipe de Jesús fue el primer santo de México? Acompáñame a ver su hermosa historia. Hoy recordamos la vida de San Felipe de Jesús, un hombre que, con su fe inquebrantable y su vocación profunda, trascendió las fronteras y marcó un legado que cruzó océanos. Su vida nos lleva de México a las Filipinas, y de allí a su martirio en Japón. Fue un joven que vivió con pasión, cometió errores y buscó la redención hasta su último suspiro. Esta es la historia del primer santo mexicano. Nació en la Ciudad de México en 1572. En una familia acomodada de origen español, su nombre completo era Felipe de las Casas y Martínez, y era el tercer hijo de don Alonso de las Casas y doña Antonia Martínez. La familia de Felipe gozaba de una buena posición social, lo que le permitió recibir una esmerada educación desde su niñez. Felipe no mostró un temprano interés por la vida religiosa. Como muchos jóvenes de su época, soñaba con la aventura, con el descubrimiento de tierras lejanas. Sin embargo, desde muy pequeño, Felipe mostró signos de ser un niño inquieto, rebelde y con un carácter algo caprichoso, lo que preocupaba a su familia, que esperaba que él siguiera una vida piadosa y ejemplar. La anécdota de la higuera de San Felipe de Jesús es una de las historias más queridas y simbólicas de su vida, especialmente en relación con su infancia y su destino como santo. Cuando Felipe era niño, su carácter inquieto y travieso era motivo de preocupación para su familia. Su madre, doña Antonia Martínez, solía regañarlo frecuentemente por su comportamiento. Un día, mientras Felipe hacía alguna de sus travesuras habituales, su madre exasperada le dijo: «Felipe, algún día serás santo». Esta frase, dicha en un momento de frustración, parecía muy poco probable para quienes conocían la personalidad desobediente del joven. En ese momento, la nana de Felipe, quien siempre estaba a su lado y lo conocía bien, respondió de manera irónica: «Felipillo santo, eso sucederá cuando esta higuera reverdezca», señalando a una vieja higuera seca que estaba en el jardín de la casa de la familia. La higuera se convirtió en un símbolo de la incredulidad de la nana y de lo difícil que parecía que Felipe pudiera llegar a ser santo. Considerando su conducta, desde temprana edad, Felipe sintió un fuerte deseo de libertad y aventura, una característica que lo llevaría a tomar decisiones impulsivas en su juventud. A pesar de la insistencia de sus padres para que se enfocara en su educación y asumiera responsabilidades, Felipe soñaba con conocer el mundo, vivir grandes aventuras y aprovechar las oportunidades que la vida le ofrecía más allá de las fronteras de la Nueva España. Cuando tenía unos 16 años, y debido en parte a la presión de su familia, Felipe decidió ingresar al convento franciscano de la Ciudad de México. El ambiente de disciplina y oración no parecía acomodarse a su personalidad inquieta. Después de unos meses de vida religiosa, se dio cuenta de que la vida conventual no era lo que esperaba. Sin embargo, en lugar de comunicárselo a sus superiores o a su familia, Felipe decidió huir del convento. Su espíritu rebelde lo llevó a embarcarse en una aventura hacia Manila, en las Islas Filipinas, que para entonces era una de las colonias más importantes del Imperio Español en el Pacífico. En la vibrante ciudad de Manila, Felipe vivió una vida marcada por el desenfreno y un incesante deseo de placeres mundanos. Desde el bullicio del puerto donde llegaban comerciantes de diversas partes del mundo, su juventud se sumergió en la búsqueda de fortuna en un entorno que prometía riquezas. El comercio, especialmente en el contexto del galeón de Manila, ofrecía oportunidades atractivas, un puente entre Asia y América que invitaba a aventuras y ambiciones. A pesar de la prosperidad material que había logrado, Felipe comenzó a sentir un vacío cada vez más profundo en su interior. Las noches de festín y risa quedaron opacadas por una inquietud que se hacía más presente cada día. Las enseñanzas religiosas de su infancia regresaron a su mente como ecos olvidados, instándolo a reflexionar sobre el verdadero sentido de su existencia. La búsqueda de satisfacción en lo superficial no había resultado en la paz anhelada. En cambio, creó un oscuro abismo que se expandía en su corazón. En medio de esta crisis espiritual, Felipe decidió dar un drástico giro a su vida. Con tan solo 21 años, optó por regresar a la orden franciscana,
una decisión impulsada por una profunda conversión interna. Esta nueva etapa en su vida no fue producto de la presión externa, sino de un anhelo genuino de redención y propósito. En la vida franciscana, encontró la paz que había estado buscando, el sentido de pertenencia y un camino genuino para su alma atormentada. La vida en el convento de Manila introdujo a Felipe en un mundo de oración, penitencia y meditación. Abrazó con fervor los ideales de humildad y pobreza que definían a los franciscanos, y su transformación personal fue evidente. Aquella vez, el joven rebelde y ansioso por el placer se convirtió en un hombre comprometido con su vida espiritual. Sus superiores y compañeros le vieron florecer en dedicación y devoción. Sorprendidos por el cambio radical, sin embargo, en el fondo de su corazón, una parte de él anhelaba su tierra natal. El deseo de regresar a México y servir como sacerdote creció con el tiempo, convirtiéndose en una llamada irresistible. Después de años de formación espiritual en Manila, Felipe finalmente solicitó permiso para regresar a la Ciudad de México, con la esperanza de completar su preparación y dedicarse plenamente al servicio de Dios. Así, comenzó un nuevo capítulo en su vida. Guiado por la luz de su fe y el anhelo de servir a su comunidad, Felipe abordó un barco que debía llevarlo de vuelta a la Nueva España. Este viaje transcurría como parte de la ruta del Galeón de Manila, una travesía larga y peligrosa a través del Océano Pacífico. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Durante el trayecto, el barco en el que viajaba sufrió un terrible naufragio cerca de las costas de Japón. Felipe y otros pocos sobrevivientes fueron arrastrados a las costas niponas, donde fueron recibidos inicialmente con cierta curiosidad. Japón, en ese momento, estaba gobernado por Toyotomi Hideyoshi, quien había comenzado una política de persecución contra los cristianos, preocupándose por la influencia extranjera en su país. El cristianismo había tenido cierto éxito entre la población japonesa desde la llegada de misioneros europeos, pero las tensiones políticas y religiosas habían convertido a los cristianos en un blanco de represión. El naufragio de Felipe lo puso directamente en el corazón de una situación muy peligrosa para cualquier extranjero que profesara la fe cristiana. La predicación de Felipe en Japón fue valiente y comprometida. Con gran devoción, llevó la palabra de Dios a quienes lo escuchaban, pero el ambiente era hostil. En 1597, el gobierno japonés, temiendo la influencia de los misioneros sobre la población local, decidió detener la propagación del cristianismo de manera violenta. Felipe y los demás náufragos fueron detenidos por las autoridades japonesas, y tras una serie de interrogatorios, fue condenado junto a otros cristianos, tanto japoneses como extranjeros. Durante su tiempo de encarcelamiento, Felipe se mantuvo firme en su fe. A pesar de los intentos por hacerlo renunciar a sus creencias, su convicción y su espíritu de sacrificio se mantuvieron inquebrantables. Junto con otros 25 cristianos, entre ellos franciscanos, jesuitas y laicos japoneses, Felipe fue condenado a sufrir una ejecución pública en Nagasaki, una ciudad con una numerosa comunidad cristiana. Antes de su ejecución, Felipe y sus compañeros sufrieron torturas, una forma de humillarlos públicamente. Sin embargo, Felipe aprovechó cada momento para predicar el mensaje del Evangelio y reafirmar su fe. Su valentía y serenidad en medio del sufrimiento conmovieron a muchos de los presentes, y su ejemplo de sacrificio dejó una huella profunda. El 5 de febrero de 1597, Felipe y sus compañeros fueron crucificados en una colina cerca de Nagasaki, conocida hoy como la Colina de los Mártires. Atado a la cruz, Felipe pronunció sus últimas palabras: Jesús, 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 como una expresión de su amor y confianza en Cristo. Su muerte, al igual que la de sus compañeros, se convirtió en un poderoso testimonio de fe para la comunidad cristiana en Japón y en todo el mundo. Años después de su muerte en Nagasaki, la noticia de Felipe llegó a México como un eco de lo extraordinario. La higuera seca, que la nana había señalado años atrás, floreció de manera inesperada. Este evento sobrenatural elevó la noticia a la categoría de milagro. La nana, con el rostro iluminado por la incredulidad y la emoción, exclamó: «Felipillo santo». Este acto de florecimiento
representó una transformación no solo de un árbol, sino del mismo Felipe, un simple joven que logró alcanzar la santidad de una forma divina y misteriosa. La higuera, que en su momento había sido símbolo de burlas, ahora se erguía como un testimonio viviente del poder de la fe. Rememorando las historias de antaño, la gente comenzó a asociar la floración repentina de la higuera con el nuevo estado de Felipe, quien había cruzado el umbral entre la vida terrenal y la celestial. Se convirtió en un signo de esperanza y redención, un recordatorio de que incluso aquellos considerados indignos pueden encontrar gracia a través de la fe. La beatificación y canonización de Felipe de Jesús y sus compañeros pronto siguieron a esta revelación. Rápidamente, la Iglesia reconoció su martirio como un ejemplo exorbitante de fidelidad cristiana en tiempos de gran persecución. En 1627, el Papa Urbano VIII los beatificó, mientras que el 8 de junio de 1862, el Papa Pío IX los canonizó, convirtiendo a Felipe en el primer santo mexicano. Esta canonización no solo trajo alegría a México, sino que también revitalizó la identidad nacional. Felipe se convirtió en un faro de esperanza. Hoy en día, su figura sigue siendo venerada en México y en todo el mundo. Con un cariño especial en Japón, San Felipe de Jesús simboliza que aunque el camino hacia la santidad no siempre es claro, con fe y determinación, cada uno puede encontrar su propio sendero hacia la redención. San Felipe de Jesús es considerado patrono de la Ciudad de México. También es venerado como protector de los jardineros y los comerciantes debido a su vinculación con la Nueva España y su vida previa al martirio. Su fiesta patronal se celebra el 5 de febrero, que es el aniversario de su martirio, junto con los otros 25 mártires de Nagasaki en 1597. Ese día, la Iglesia Católica lo recuerda como parte de los mártires de Japón. La fiesta de San Felipe de Jesús es particularmente importante en la Ciudad de México, donde es el santo patrono. Las celebraciones suelen incluir misas especiales y procesiones en su honor. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde se encuentra una de sus reliquias. Esta es la historia de San Felipe de Jesús, un santo que nos inspira a buscar la santidad. Si te gustó o no conocías la historia, te invito a suscribirte al canal y seguirnos en Facebook. Es gratis y nos ayudarías mucho. Gracias y hasta la próxima historia.